Buen día, Sergio, Flor, Palo, Gustavo. ¿Se va al gimnasio? Sí, ¿Sí? hoy sí. Ajá. Sí, ya vengo tempranito acá, voy para allá y bueno, un día largo en el trabajo. Bueno. Y políticamente hablando, ¿qué tiempos se están viviendo? Bueno, parece ser un tiempo de algún modo de calma para el gobierno nacional, ¿no? Sí, sí, sí. En donde hay pocas apariciones de Milei, de esas apariciones agresivas, de esas apariciones violentas que habíamos visto hasta, no necesariamente en el marco de las elecciones, sino desde que él había asumido, ¿no? Sí, Ian Moche, tantas cosas. Tantas cosas, que permanecen. Yo creo que es un periodo casi de latencia, ¿no? Un periodo en que pareciera que el conflicto de algún modo está ahí latente y pugnando en cualquier momento por aparecer. Me parece que ese es una cuestión, y consabido título de los diarios de antes, Tensa Calma. Sí, tensa calma, al mismo tiempo que la situación económica para mucha gente empeora, ¿no? Lo estábamos leyendo en los titulares. Otra empresa, ayer hablábamos de Essen, la fábrica de ollas, que directamente en el comunicado expresó que empieza a importar de China, que cierra la producción local. Y hoy Whirlpool, heladeras, lavarropas, digamos, son marcas conocidas, pero hay otras muchas. Hablábamos de Río Segundo, de una fábrica de galletitas en Río Segundo. De Río Tercero. De Río Tercero, con la petroquímica, por supuesto. Y entonces va sumando, ¿viste? Y siempre nos preguntamos acá, esas familias. Claro, esa es la pregunta, ¿no? Pues cierra la empresa, pero detrás son puestos de trabajo, es desocupación. La imagen que ¿no? tomó uno de los trabajadores ayer cuando la gente de Whirlpool iba a retirar de sus gavetas la mochilita con sus cosas, el termo, y después pasaban por un control para que no se llevasen nada, ¿no? Se ve que es un control rutinario, cada vez que salen de la empresa les miran qué llevan en la mochila, en el bolso, en los bolsillos. Era carcelario, esa revisión era carcelaria. La imagen era tremenda, no tenían ganas ni siquiera de levantar la vista, era todo contra la baldosa. Tremenda las imágenes que uno de los trabajadores tomó, cómo se vaciaba de contenido humano la planta, ¿no? Las máquinas se quedaban adentro. Que es un efecto que ya conocemos de estos planes económicos, ¿no? De estos planes en donde el déficit fiscal o el que no haya déficit fiscal es prioridad la toma de deuda, es descontrolada, ¿no? Y como efecto de eso, bueno, sectores industriales de la producción en Argentina que van cayendo y eso va generando desocupación. Ahora, Sergio, me parece que hay una diferencia importante con la década de los 90. A ver si coincidimos, ¿no? Sergio, Flor. Ahora la gente que queda desocupada quizás queda en un limbo ahí. Porque es gente que de repente puede abrirse una cuenta de Uber, o de Didi, o de Pedido Ya, o de Globo, ¿no? Y entra a jugar, en muchos casos, digamos, todos estos son obreros que vos mencionás, industriales, ¿no? Entonces que tenían una relación con el trabajo más tradicional, en donde incluso hay una figura de un patrón, o hay una figura de la lógica de la fábrica, que es una lógica ordenadora. Hay un contrato de trabajo, hay una legislación que dice cuántas horas. Y hay una estabilidad, ¿no? Una certidumbre de cómo llegas a fin de mes. Con más, con menos, pero vos sabés que el convenio dice que te tienen que pagar tanto, que la paritaria se acordó en tanto, y bueno, podés hacer cuentas. Claro. Y hoy tenés una gran masa de gente cada vez mayor. ¿Te acordás que en los 90 era remanida esta frase del arquitecto, del ingeniero manejando un taxi? Sí, ¿no? Totalmente. Hoy o poniendo un kiosco, ¿se acuerdan? Poniendo un kiosco, maxi kiosco. Con su indemnización. Claro, eso se está viendo ahora también, o las canchas de pádel también, parece que tiene una indemnización más grande quizá. Pero ahora... Mientras haya indemnización. Porque la reforma laboral
mientras haya indemnización. ¿Sí? Entonces me parece que hay también las subjetividades hoy en día van encontrando también un lugar en donde poder decir, bueno, no quedé del todo desocupado, o paso a esto, ¿no? Siempre recomiendo esta serie de Years and Years, una serie británica, distópica, que si no la han visto se las recomiendo que la vean. O sea, sería años y años, sería una traducción así medio burda, pero Years and Years, que también muestra esto, ¿no? Un empleado que trabajaba muy bien en el sector de la finanza, de un día para el otro, esa empresa financiera a la que trabaja quiebra y pasa a manejar una bicicleta, ¿no? De pedido ya, o de una empresa similar del Reino Unido. Entonces, también yo pondría un signo de pregunta sobre la figura del desocupado, de la desocupada, que fue una figura y una identidad muy fuerte en los años 90, fue el germen del movimiento piquetero y de las grandes protestas ya que se daban a mediados de los años 90 y continuaron en el tiempo. Y yo pondría un signo de pregunta ahí también, ¿no? ¿De qué manera se construyen esas identidades en relación al trabajo hoy en día, ¿no? Imposible no recordar cuando hablas de esa parte de Costec y Santillán, ¿no? Un poco fue ponerle rostro al movimiento de desocupados y asesinados en la estación de Avellaneda, ¿no? Por un oficial de la policía, que fue el comienzo del fin de la carrera política de Duhalde, aunque siempre está detrás de las cortinas, pero eso... y ahí después, presidente, surge el plan de jefas y jefes de hogar para empezar a atender esa desbordante realidad de gente que no tenía por dónde arrancar de nuevo en la vida. Claro, incluso antes de la desocupación. Recordemos antes, Sergio, todo el tiempo del Perro Santillán, del movimiento, si no me equivoco, era Teresa Verón, no me equivoco el nombre, que también tenía que ver con las protestas en Tierra del Fuego. Fíjate, Jujuy, Tierra del Fuego, eran lugares donde aparecían protestas muy grandes, pero era una época de también una conflictividad latente, ¿no? O que aparecía por focos. Entonces, pero había una conflictividad social. Lo que yo creo que caracteriza ahora a esta época es una especie de una mansedumbre. Claro, había una dirigencia social también. Había referentes que gozaban de más o de menos prestigio, pero de prestigio. De prestigio, más o menos. Pero eran los representantes de los trabajadores, ocupados, desocupados, que organizaban aquellas marchas multitudinarias a San Cayetano, de millones de personas pidiendo pampas y trabajo. Había otra movida y hoy vuelvo a tu palabra, ¿no? Esa quietud. Quietud, mansedumbre. Ayer veía que se está anunciando una plaza de la resistencia por parte de organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo, que ya me voy a fijar para decirte bien la fecha, en Plaza de Mayo, que me llamó la atención, pero al mismo tiempo dije, bueno, evidentemente también hay colectivos que están pensando y están diagnosticando esta misma situación, ¿no? Porque pareciera ser que el triunfo de Milei o de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre no ha dejado nada para la discusión, ¿no? Digamos, ha terciado en el debate público. Teníamos una intensidad del debate público fenomenal hasta hace unas pocas semanas, y esa abrumadora intensidad de ese debate público que teníamos se aquietó. Lo que pasa es que ese debate público venía agitado por la elección anterior en territorio bonaerense. Se pensaba que iba a ser más difícil para el gobierno la elección de octubre.
Y sin embargo, la vendió como un triunfo histórico, y cuando analizamos los números, triunfos históricos, para ponerlo en términos locales, fue el del Chueco Maestro en Villanueva, cuando ganó con el 62% de los votos, hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Estamos hablando del primer peronismo. Pero claro, a Milei lo votaron, como también se ha dicho, 4 de cada 10 argentinos, con una gran ausencia en las urnas de mucha parte de la población. Claro. En realidad, si uno piensa toda la gente que no fue a votar, es menos, ¿no? Son menos argentinos. Sí, de los que fueron a votar, 4 de cada 10 lo votaron a Javier Milei. Claro, creció en relación a la primera vuelta de 2023, que había sacado solo un 30%, y disminuyó respecto, por supuesto, de la segunda vuelta. Donde iban solo 2 candidatos. Que es una elección bastante especial ahí, que es solo dos opciones, ¿no? Sí, también estos momentos de quietud, de calma en este país hacen, ¿no? Generan un signo de pregunta. Pero yo también le sumaría algo más, Sergio, el análisis que vos hacías, que me parece que es clave respecto de el trabajo, ¿no? Que es también la cuestión de las transformaciones profundas del trabajo que se están dando y las que se van a venir. Entonces, hay ahí también una interrogación respecto de cuál va a ser el impacto en este contexto, en un país como el nuestro y con este gobierno, ¿no? Con esta política económica del gobierno, para nada proteccionista de los puestos de trabajo, sino todo lo contrario, digamos. Es un gobierno que está promoviendo la modernización de los sectores que se tengan que modernizar, que es, digamos, un eufemismo para decir, bueno, si hay sectores que tienen que desaparecer, que desaparezcan, ¿no? Mira, esta semana estuvo un profe cubano en la universidad. Raúl estuvo 2 meses él en China este año, y él nos decía, él vive en Cuba, y dice, es como si me hubiese viajado en el tiempo 200 años. Hacia adelante. Ir hacia China, ¿no? Desde Cuba. Sí, desde Cuba, pero con las imágenes que se están viendo en redes sociales últimamente, de esos trenes que van corriendo por debajo de las autopistas colgados, desafiando... Los camiones con manejo robotizado. Sí, es tremendo. Los cadetes de los hoteles son robots, ¿no? Entonces él nos contaba, mirá, yo fui y el que me llevó a la habitación era un robot. El salario en los últimos 20 años de $100 a $1.400, el salario mínimo. Hay una frase de Scalabrini Ortiz, de Raúl Scalabrini Ortiz, que siempre me dio vueltas por la cabeza, y no sé en esta época si tanto como me atraía antes. Scalabrini dijo una vez, el pueblo tiene esos desplantes, en la década infame, ¿no? El pueblo tiene esos desplantes de gran señor, porque la conciencia del pueblo sabe a dónde va, aunque lo ignore cada uno de los individuos que lo componen. Interesante. La conciencia del pueblo sabe a dónde va, aunque lo ignore cada uno de los individuos que lo componen. Hoy no sé exactamente, pero a veces, como ayer, viendo la movida que hay en Mendoza en defensa del agua, podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua, me hace volver a creer en que hacia algún lugar, en algún lugar está germinando algo que sacuda un poco la memoria, que no puede ser que todos los días nos desayunemos leyendo el cierre de una fábrica, porque ya lo digo, los 125 de la petroquímica de Río Tercero es un número, pero son personas. Sí. La verdad que sí, es un escenario complejo, ¿no? Me parece que tenemos que también, en línea con lo que vos decís, Sergio, dejar de buscar quizás en los líderes,
y en los referentes, quienes digan hacia dónde ir y cómo hacer. Me parece que hay algo ahí de los movimientos sociales que tiene que reemerger, ¿no? Y de los liderazgos de esos movimientos. Pero bueno, me parece que con algunas reglas diferentes, ¿no? Con algunas reglas diferentes. Me parece que el escenario va mutando y va mutando muy rápidamente. Y en ese sentido, bueno, me parece que es todo un desafío cómo se construye una alternativa, porque uno piensa quizás esta caída de la intensidad política en Argentina, del debate, de la discusión, incluso de las operaciones políticas, de lo que fuere, también me parece que es síntoma de una oposición que no está de pie en Argentina, ¿no? O que no hace pie, como uno quiera verlo. Sí, y si lo hace es por ahí más para mirarse al ombligo, para mirar hacia adentro de su propia fuerza, cómo ganar terreno ahí y no cómo reagrupar para atacar Kamchatka. Claro, y una expresidenta indudablemente muy preocupada, como viene estando desde hace tiempo, por sus causas judiciales en contra, ¿no? Que bueno, ahí uno podrá decir... las causas tienen menos sustento, pero bueno, avanzan. Comodoro Pi es menos creíble, sabemos que no es fácil y sabemos que el Poder Judicial no es un poder tampoco que hoy tenga un prestigio, que uno pueda tener una seguridad respecto a su accionar, pero esas causas avanzan e indudablemente la ocupan a ella y ocupan toda una serie de gente, obviamente, tiene que ver con su libertad también, ¿no? Que ya la perdió. Y al mismo tiempo el resto del peronismo un poco expectante por eso, un poco expectante por lo que Milei haga y por los acuerdos que pueda llegar con Milei. Otros teniendo que gobernar en situación súper complicada, tratando de que no se le arda el territorio, porque tenés que gobernar con el gobierno nacional en contra. Sí, y ahí también, Sergio, me parece que hay otra clave para lo que viene, que es el nivel local, municipal, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión que quizás se escapa a estos grandes relatos. ¿Te acordás la clase, iba a decir, la costumbre de la docencia? La columna pasada hablábamos de esto de Giuliano da Empoli, ¿no? De la política cuántica y la política newtoniana, y lo que ya se nos escapa, ¿no? Y se les escapa a los líderes tradicionales respecto de las nuevas juventudes, de las nuevas subjetividades. Pero me parece que hay una dimensión local que también, por supuesto, este medio es una expresión de eso, que de algún modo se escabulle a esa lógica de las grandes redes sociales, de la banalización muchas veces de los problemas o de muchas cuestiones. Y a mí me parece que hay una responsabilidad muy grande por delante para estos niveles, ¿no? Digo, en todas las instituciones, no solo para los intendentes, uno podría pensar esto, ¿no? Sino también para instituciones intermedias, para una institución como esta, para las universidades. Decir, bueno, vamos hacia los territorios, hacia lo más local, hacia lo más próximo que tenemos, ¿no? Me parece que ahí hay un... ¿De qué íbamos a hablar hoy? Mirá, parece que empezamos por ahí, y lo que está planificado quedará para la semana que viene. Mira, una de las cosas que había para hablar era un poquito seguir de la cuestión del informe que habíamos charlado, que tuvo amplia repercusión. Impresionante. Y hay un dato de ese informe o del análisis que se hace del informe, que es la apatía. Y vos sabés estábamos hablando del informe, el primero, sí, que hacen juntos la Universidad Nacional de Villa María con Suban Córdoba, con una de las consultoras que son de consulta permanente de este programa, porque le creemos, siempre la ficha técnica es muy clara, muy transparente y da cuenta de cómo han realizado el laburo, y ese primer informe estaba un poco dedicado a lo que estabas diciendo. Claro, y a la apatía de las juventudes, y uno podría decir, bueno, sí,
probablemente las grandes discusiones políticas no son hoy algo que movilice, ¿no?, a las masas, pero me parece que desde lo más pequeño, desde lo más cercano, indudablemente que ahí hay un desafío, y hay algo que nosotros también encontramos de la universidad, en donde los jóvenes obviamente se enganchan, pero además nos enganchamos más nosotros, digamos, de pensar un proceso productivo, cercano, cómo mejorarlo, cómo aportar a alguna cuestión desde la universidad para que eso mejore desde diferentes puntos de vista. Me parece que ahí, en eso hay una potencia muy grande, ¿no? Que así sea. Nos estamos reencontrando el jueves y la seguimos. Así es. Bueno, Jorge Foa Torres, politólogo, profe de la Universidad Nacional de Villa María. Siempre un placer tenerte por acá. Igualmente, Sergio, Flor.